Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a comenzar. Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas una vez más al museo. Bueno, en un día importante para nosotros, como es el Día Internacional de los Museos, que, bueno, como saben, fue ayer propiamente dicho, el día 18 de mayo. Pero bueno, desde hace ya varios años, pues no solo este museo, sino todos los museos del mundo, pues hacemos extensivas a toda la semana las actividades, ¿no? Y digo bien los museos del mundo porque en realidad esta es una celebración de carácter internacional que, bueno, tiene como principal objetivo pues ser una llamada de atención sobre la propia existencia de los museos y sobre, bueno, pues la primordial función social que desarrollamos como custodios y garantes de nuestro patrimonio histórico y su preservación a las generaciones futuras, ¿no? Para nosotros eso es fundamental, sobre todo como museo público que somos, ¿no? Porque por nuestra propia esencia, nuestra Constitución evidentemente no responde a un fin particular ni lucrativo, sino que, bueno, somos un servicio a la sociedad y sociedad a la que nos debemos, ¿no? Bien, dicho esto, en las actividades que hacemos este año en este contexto del Día de los Museos, entre otras muchas, pues hemos organizado una pequeña exposición con 4 dibujos de Eduardo Chicharro, Briones, Chicharro hijo, realizados en Ávila en 1960 y que, bueno, pues nos permiten enriquecer nuestra colección de arte contemporáneo y de la mano de un importante protagonista de la vida intelectual y artística del siglo XX. Y, bueno, han ingresado en el museo recientemente como donación de la Asociación de Amigos del Museo de Ávila, que a su vez también los ha adquirido recientemente de manos de un familiar de los niños retratados. Y, naturalmente, pues en primer lugar, lo que quiero es agradecer a la asociación, una vez más, su gesto y, fundamentalmente, como ya he dicho en otras ocasiones, realmente la propia existencia de la asociación, ¿no? Que para nosotros pues su propia existencia es un apoyo en el día a día del museo. Cumplimos además con esta donación y con esta exposición con el lema que el ICOM ha utilizado este año para la celebración del Día Internacional de los Museos, el poder de los museos, porque, bueno, nos permite pues eso, demostrar que el poder del museo y su fuerza de atracción permite crear una unidad artística, patrimonial y yo diría que incluso sentimental entre un pintor, la ciudad, personas, instituciones, etcétera, ¿no? Y podemos cumplir uno de los objetivos que se marca el ICOM, en este caso el poder de construir comunidad a través de la educación, utilizando para ello pues las propias colecciones del museo, ¿no? Que nos permiten enhebrar ese tejido cultural necesario en la construcción de la comunidad. Bien, pues dicho esto, para profundizar tanto en estos dibujos como en la figura de Eduardo Chicharro Briones, pues está hoy con nosotros Juan Antonio Sánchez Hernández. Juan Antonio, muchísimas gracias una vez más por estar hoy con nosotros. Juan Antonio es doctor en Historia del Arte, profesor de la Universidad Católica de Ávila y yo creo que, bueno, una de las personas que mejor conocen el panorama artístico abulense con carácter general y más concretamente, y gracias a su tesis doctoral y a los numerosos trabajos y estudios que ha desarrollado desde entonces, pues el panorama artístico del siglo XX y concretamente de los años centrales e inmediatamente posteriores de ese siglo XX en Ávila. Así que, bueno, pues creo que estamos en las mejores manos para la contextualización de estos dibujos y de la figura de Eduardo Chicharro, no solo en el contexto abulense, sino también español e internacional. Nada más, muchas gracias, espero que disfruten de la conferencia, de los propios dibujos de Chicharro que tendremos expuestos hasta el día 5 de junio y pues nada, Juan Antonio, te cedo la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Javier, por el regalo, realmente por la invitación, que, bueno, pues este es el último, pero han sido varios a lo largo de estos últimos años. La verdad es que Eduardo Chicharro Briones es un personaje tan fascinante como desconocido, realmente. Bueno, en primer lugar también daos las gracias a todos los amigos y a toda la gente que ha venido hoy pues, para pasar esta tarde de calima
en el Museo de Ávila, celebrando el Día de los Museos, qué mejor forma que ocupando este salón de actos del Museo de Ávila, donde yo me siento realmente como en casa, donde soy uno más de la familia del museo realmente, así me lo hacen sentir y así me siento. Y pues para colmo tengo el privilegio de poder charlar con todos ustedes de este personaje, de este intelectual de muy alta talla a lo largo de todo el siglo XX. Realmente es uno de los personajes fundamentales de la historia cultural de España del siglo XX, pero desgraciadamente en muchos casos pasa desapercibido. Tardaron casi 40, 50 años en fijar un poco el foco de atención en su persona, en su personaje, en su literatura, en su aventura estético-literaria, podríamos decir, que es en realidad en lo que se resume la vida y la obra de Chicharro, porque tiene diversas estrías, diversos matices, diversos caminos. No es un hombre de una sola cosa. Realmente Chicharro nace en 1905, muere en 1964, con lo cual, fijaos, solo vivió 58 años. Pero en esos 58 años desarrolló una labor creativa realmente ingente, descomunal, realmente una obra mayor, una obra que poco a poco se ha ido recuperando a lo largo de los últimos años. Yo creo que la tesis que hizo Andreu Van Hoff en 1998 en la Universidad de Lérida fue el punto de partida para recuperar, para empezar a reconocer de alguna manera la valía intelectual de este hombre que hasta ese momento, digamos que las circunstancias históricas de España, el desarrollo también político de nuestro país en los últimos años del franquismo y demás, hizo que quedara en el olvido un hombre que hizo de todo. Realmente es un personaje fundamental que a los prácticamente 10 años casi se va a Roma. En 1913 se fue a Roma con su padre. Claro, no lo he dicho, pero es hijo de Eduardo Chicharro Agüera, uno de los pintores también más famosos y más importantes de finales del XIX y principios del XX, que fuera incluso pintor de cámara de Alfonso XIII en algún momento de su vida, director de la Academia de Bellas Artes de España en Roma, y gracias a eso Chicharro, Briones, el hijo, pues desde muy pequeño se encuentra en ese ambiente cultural de la Academia de Bellas Artes de España en Roma. Ahí, de hecho, empieza a estudiar pintura, empieza a estudiar escultura, ahí conoce también la literatura europea, aprende a hablar italiano, aprende a hablar francés. Realmente él tiene un desarrollo que muchos de los niños que vivían en España lógicamente no lo podían tener. Tiene esa apertura europea que luego, desde luego, la va a usar, la va a utilizar y le va a venir muy bien a la hora de volver a España. No volvió inmediatamente, tardó casi 30 años en volver a España. De hecho, Chicharro no volvería definitivamente a España hasta 1943, o sea, nada más y nada menos. O sea, fue un periodo muy largo. Pero bueno, poco a poco iremos desgranando toda esa biografía realmente, esa biografía plena, intensa siempre en todo lo que tiene que ver con lo creativo, porque al final de su vida pasó por ser pintor, que lo fue, de hecho, quizá el mejor discípulo de su padre, sin ninguna duda, que fue profesor, que fue docente. De hecho, en todo lo que hace siempre hay un punto didáctico realmente, por ese paso por la educación que tanto también le va a marcar. Fue poeta, fue escritor, fue ensayista, incluso a lo mejor la mayoría de los que estáis aquí no lo sabéis porque no se dice mucho, pero fue locutor de radio. Durante 7 años estuvo haciendo una serie de programas en lo que se llamaba entonces la tercera de Radio Nacional de España, más de 300 audiciones realmente, donde habló de lo divino y de lo humano, donde dio realmente su visión de todo el panorama artístico, literario, tanto de lo contemporáneo como de lo del siglo XIX. Realmente era un hombre muy culto que tenía unos conocimientos de la historia del arte y de la historia de la literatura, tanto españolas como europea, por supuesto, porque él en su contacto romano realmente conoció a muchísima gente y estuvo en París cuando todavía el surrealismo tenía una fuerza importantísima. De hecho, veremos que la fundación de una nueva vanguardia, como va a hacer a partir del año 44, tiene mucho que ver con su estancia en Roma. Bueno, para empezar quería utilizar este pequeño texto de Ángel Crespo, amigo personal de Chicharro, que fue uno de los 6, digamos, pilares fundamentales de los 6 del núcleo duro de lo que se llamó el postismo.
aunque Ángel Crespo fue un añadido, hubo primero un núcleo de 3 y luego se añadieron otros 3, Ángel Crespo, se añadió también Carriedo y Casanova, el famoso poeta canario. Bueno, aquí para hablar de su pintura, pues quizá nos venga bien. Se conocía a Eduardo Chicharro en el momento más brillante de su carrera literaria. Chicharro era entonces el jefe del postismo. En 2 años codirigió 2 revistas, Postismo y La Cerbatana, de cada una de las cuales publicó un único número. ¿Por qué publicó un único número? Pues porque la censura franquista las prohibió directamente. Aunque primero tenía el permiso, tenía el beneplácito, tenía casi pues, el apoyo directo, finalmente cuando Arias Salgado, el director general de prensa, etcétera, se dieron cuenta de que el postismo tenía que ver con el surrealismo y el surrealismo con el comunismo, pues hasta ahí podíamos llegar. Inmediatamente se clausura la primera revista, fundan la segunda, pero ya no se puede llamar postismo porque prohíben incluso la denominación, lo llaman la nueva estética, y al final pues tienen que utilizar subterfugios, publicar en otras revistas, como harán después en la Estafeta Literaria, incluso pues en el suplemento de La Hora, y ahí es donde publican los siguientes manifiestos del postismo. Por eso dice que solo publica un único número. Fueron los años 1945, 1946, ahora veremos, claro, es que fijaos de qué años estamos hablando. Año 1944, 1945, 46, o sea, los años duros de la posguerra, los años de la famosa autarquía, o sea, los años realmente grises, en una España realmente ensombrecida, en un Madrid pues tomado por las fuerzas franquistas, que imponen su criterio, lógicamente, en todos los ámbitos de la vida, y que en ese contexto surgiera una vanguardia tan rupturista, realmente tan intensa, tan comprometida, y realmente tan original y tan verdadera como el postismo, la verdad que eso fue un milagro, realmente fue un hecho casi milagroso. Bueno, sigue diciendo Ángel Crespo, dice, Chicharro tenía su estudio de poeta y teórico vanguardista en la entonces Plaza de Bilbao. Es cierto, hace poco he hablado con Fausto Blázquez, al que muchos de ustedes conocen, le dije que iba a dar una charla sobre Chicharro, y dice, pero si yo fui a verlo a la Plaza de Bilbao, que ahora se llama no sé cómo, que le han cambiado el nombre, y fui con mi padre porque quería preguntarle qué le parecía que yo me dedicara a estudiar Bellas Artes. De hecho fue en el año 62, me parece que me dijo, o sea, 2 años antes de morir Chicharro, y los recibió amabilísimo, encantador, como si eran de Ávila, por supuesto, sus puertas abiertas, desde luego, y al final le dijo al padre de Fausto, dice, mire usted, yo no quiero meterme en su vida, pero yo creo que mejor que su hijo no estudie nada de Bellas Artes porque eso no da de comer. Dice, que se dedique pues a la docencia, dice, ¿por qué no se hace maestro? O alguna cosa así, que eso sí que tiene un sueldo, porque él estaba muy desencantado realmente. Claro, estamos ya en los principios de los 60, ya ha vivido toda esta época del postismo, que al final pues realmente sufrió un apagón importante, no pudo progresar, y él estaba bastante desencantado con todo lo que tenía que ver con la cultura española. Por eso, en ese momento, pues a Fausto Blázquez le dijo que era mejor que no se dedicara a eso. Fausto, por suerte, no le hizo ningún caso, tenía las ideas muy claras, tenía una vocación pues muy evidente y efectivamente fue a estudiar Bellas Artes. Bueno, pues en esa casa, que es donde realmente se reunían la florinata de la progresía y de la bohemia, también de la subversión madrileña, realmente es eso. Carlos Edmundo de Ori, que veremos ahora también, que es uno de los grandes protagonistas junto a Chicharro, íntimo amigo, pues lo cuenta. O sea, dice, las reuniones legendarias en el estudio de Chicharro, dice, eran realmente una fiesta del espíritu, ¿no? O sea, aquello era un conciliábulo, ciertamente. Bueno, pues dice ahí, en la Plaza de Bilbao, en casa de su padre, con el que vivía, dice, era su padre el célebre pintor modernista del que heredó nombre y apellido y la carrera de pintor. Es decir, que sí que era pintor. Era pintor. Lo curioso en el caso de Chicharro Briones es que su pintura es un tanto contradictoria con todo el resto de su obra, porque en la pintura ciertamente va a ser un seguidor muy al pie de la letra de su padre e incluso de otros pintores. Fijaos en este interior de la Catedral de Ávila, del crucero de la Catedral de Ávila, que acudía mi amigo Cristian, que andará por ahí para certificar que era el crucero de la Catedral de Ávila, realmente, así me lo hizo ver por algunos detalles. No sé si ustedes conocen al pintor también vinculado a la ciudad de Ávila, José Alberti, primo de Rafael Alberti, que durante muchos años fue profesor en la Escuela de Artes y Oficios de la ciudad de Ávila.
Bueno, pues Alberti pintaba este tipo de cuadros. Le gusta pintar siempre interiores de iglesias, porque era un hombre tímido, porque no le gustaban las masas, las multitudes. Él se refugiaba en las iglesias de Ávila y las pintaba. Por estos años, precisamente, el Chicharro padre era muy amigo de Alberti. Está claro que su hijo también conocía a Alberti, y esto casi lo podría firmar José Alberti, pero no, lo firma Eduardo Chicharro Briones, en el estilo justamente interiorista de Rafael de José Alberti. Curioso, en el año 45, 1945, José Alberti hizo una exposición de su pintura, y ¿quién hizo la crítica en el Diario de Ávila? Eduardo Chicharro Briones. Hizo la crítica, además, pues de esa manera tan certera y tan inteligente que él solía tratar cualquier tema. También la pintura de Alberti, pues acaba diciendo que si los cuadros de Alberti, si la pintura de Alberti, en lugar de en Ávila, se expusiera en Madrid y en otros centros importantes del país, a lo mejor estaríamos hablando de interiores al estilo Alberti, ¿no? Es lo que decía él. En este caso, desde luego, así es. 1918, podéis hacer cuentas con cuántos años pintó el cuadro, no sé, 13 años. Nació en 1905, pues realmente era un niño prodigio casi a la hora de claro, había mamado la pintura desde que nació con su padre, con Chicharro Agüera. Os decía de esa contradicción porque es contradictorio. Poco tiempo después, este es Chicharro. De hecho, en 1918 ya estaba en Roma, desde 1913 vive en Roma. Lo que pasa es que todos los veranos los pasan en Ávila, porque su padre tenía una casa en Ávila, estaba muy vinculado a la ciudad de Ávila, y prácticamente, según el propio Chicharro Briones, todos los veranos de su vida los pasó en Ávila, por lo menos durante algún tiempo, aunque no estuviera los 3 meses al completo. Fijaos pues, en esta pose de un chico moderno, un chico pues de su época, que nada tiene que ver, digamos, con ese cuadro de pintura interiorista que acabamos de ver, o con estos cuadros al estilo tradicional que pintaba, pues al estilo de su padre. Tal era la identificación que tenía su pintura con la de su padre, que poco a poco todo el mundo le decía que se parecía mucho, que no se distinguían, y empezó a firmar como Chicharro hijo. De hecho, veremos algún cuadro que pone Chicharro hijo, para distinguirse realmente de su padre, porque las firmas además eran muy parecidas y había ahí una confusión generalizada. Bueno, este es un bodegón igual al estilo más academicista, podemos decir, muy similar a la pintura que hacía su padre. Y como muy bien dice el Marqués de Lozoya, amigo personal de su padre y también suyo, su único maestro fue su padre, cuya técnica asimiló con singular fidelidad, y tiene toda la razón. Realmente no tuvo más maestros a la hora de la pintura, me refiero. Luego, a la hora de practicar otro tipo de artes, sí tendrá otras influencias mucho más vanguardistas. Pero realmente en la pintura, este es un retrato que le hizo su padre, es un retrato de Eduardo Chicharro Agüera, de su propio hijo, pues con elementos propios de las bellas artes, con el muñeco este de los figurines, pues la paleta, etcétera, todo lo relativo a la pintura, en este caso, al arte de la pintura. Ciertamente sorprende cómo un hombre que funda la última vanguardia de Europa, además fue así, una vanguardia que se funda en España, pero que quizá fue de las más importantes porque todavía seguimos de alguna manera nutriéndonos del postismo, eso es evidente, aunque a veces no se quiera reconocer, pero a la hora de pintar, pintaba pues cosas tan tradicionalistas como estos retratos. Le gustaba mucho pintar retratos de niños, veremos luego los que el Museo de Ávila ha incorporado a su colección gracias a la Asociación de Amigos del Museo de Ávila, y veremos que el tema de la infancia le gusta. El tema de la infancia es un motivo, es realmente un tema que le interesa mucho y lo repite realmente. Curiosamente, bueno, todas estas obras que estoy poniendo, todos estos cuadros son parte de la colección de Caja Segovia. Es triste decirlo, pero en Ávila, si no recuerdo mal, salvo un cuadro que tiene la fundación de la antigua Caja de Ávila, no hay, salvo estén en casas particulares que yo desconozco, lógicamente, pero en instituciones públicas no hay. La mayor colección de Chicharro Briones la tiene la Caja de Segovia, realmente, lo que es ahora la Fundación Segovia, creo que se llama, realmente. Y este es uno de ellos, el anterior también. Ahí, no sé si se ve, pero lo he querido poner porque pone Chicharro hijo. Quizás se puede intuir, aunque está un poco desenfocado, en otros cuadros también lo veremos, el tema de los niños le gusta mucho. Este es un autorretrato, en realidad dos, un autorretrato hecho a lápiz,
un autorretrato hecho al óleo, con esa postura pues tan elegante, tan sofisticada como solía ser de los dandis de la época. Chicharro era un dandy realmente, como tantos otros intelectuales, y he querido compararla un poco con la de su padre. Ahí está el retrato que hiciera Ramón Casas a su padre, el gran pintor catalán, que de alguna manera se parece. Fijaos en el bigote, fijaos en el peinado, fijaos también en la pajarita, incluso en esa especie de chaqueta que lleva por encima. En muchos aspectos está basado, por lo menos la indumentaria, la pose, también el propio rostro, claro está, en el retrato del padre. Este es Chicharro pintando en su estudio famoso de la calle Bilbao, luego en la calle Alhambra. Luego abrió un estudio en la calle Alhambra, particular, ya fuera el de su padre, digamos, y ahí también pues, se reunía la gente de Madrid, los poetas, los pintores, bueno, todos los intelectuales. Realmente es eso, Eduardo Chicharro, el maestro, el mago, el gran olvidado. Es verdad, es el gran olvidado de toda esa suerte de intelectuales que hubo en la posguerra española, unos dentro, otros fuera, unos en el exilio exterior, otros en el exilio interior, pero ¿quién no conoce a Vicente Aleixandre? ¿Quién no conoce a García Nieto incluso, a José Hierro, a tantos y tantos, a Gloria Fuertes, que era muy amiga de Chicharro también y que participa en los últimos años del postismo? Sin embargo, Eduardo Chicharro Briones ha quedado completamente olvidado. Y en realidad era el cerebro de toda esa generación, era el ideólogo, era realmente el que escribe el manifiesto comunista, el manifiesto postista. Tenía algo que ver también, algo que ver con eso tenía. Pero es así, era, de hecho, el más mayor de todos. Cuando conoce a Carlos Edmundo de Ory, cuando conoce a Silvano Cernesi y a toda esa generación de los años 40, él ya tiene 40 años. Los otros tienen 20. Carlos Edmundo de Ory tiene 20 años. Le saca prácticamente la mitad de la vida y la mitad de la experiencia. Por eso todos ven en él al maestro. Realmente todos lo siguen con veneración. Eso lo veremos. Tengo por ahí algún apunte de Carlos Edmundo de Ory y de otros poetas y artistas de ese momento, cómo realmente reconocen que Chicharro es el líder realmente de todo ese movimiento. Pero fijaos, eso ha pasado completamente desapercibido. No se cuenta. Se habla de otros muchos, pero no de Eduardo Chicharro Briones. En sus retratos pinta un poco de todo, fijaos, Fray Justo Pérez de Urbel, nada más y nada menos que el abad del monasterio del Valle de los Caídos. Así visto así, pues parece un benedictino más en una especie de biblioteca, pero no, era un hombre muy importante. Era el que tenía en sus manos la famosa revista Flechas y Pelayos, de aquella época, el que tenía en sus manos el suplemento cultural de Maravillas, que era donde publicaba Gloria Fuertes y otros muchos poetas de la época. Era el censor, en parte, del gobierno. O sea, muchas de las obras se publicaban o no, si Fray Justo Pérez de Urbel decía que sí o que no. Además, era, por supuesto, medievalista, era un reconocido medievalista, era un personaje importante dentro de la Universidad Complutense de Madrid, de la Universidad Central de Madrid, que se llamaba en aquel tiempo, realmente. Pero bueno, este es un retrato, digamos, también academicista, un retrato al estilo de su padre. Igual que al estilo de su padre va a pintar esta fiesta en el asilo. Hay un cuadro muy parecido, solo que al revés, en cierta manera, en la fundación de Caja de Ávila, que es la Casa de la Misericordia. Esto es una especie de Casa de la Misericordia, pero festiva, alegre. Aquella es un poco triste, claro, han pasado ya entre aquella y esta unos cuantos años. Esta es mucho más colorista, es mucho más festiva. Esta es de la Caja Segovia, como todos estos cuadros que os estoy poniendo realmente. Pero claro, es prácticamente idéntica a la que pinta su padre en muchos aspectos. Incluso ese alguacil, los maceros que vemos ahí, lo saca del famoso alguacil que pinta su padre y que se expone el año 1945 en el famoso Museo de Arte Moderno, del cual él da una conferencia y hace un artículo. Fijaos, su familia, su mujer, Nanda Papiri, que ahora veremos cuándo la conoció, cómo se casan, quién era realmente, y sus hijos, Lila y Tony Chicharro, Antonio Chicharro. En este caso, pues un retrato, a más puro estilo tradicionalista, digamos. Siempre va a tener detalles y veremos en algunos otros cuadros cómo va a introducir algunos elementos que se saltan un poco la pintura esa modernista de la que había heredado de su padre y de otros pintores de la época. Aquí nos presenta a su familia.
pero ya veis, en bodegones, 3 bodegones, pues en el mismo estilo que otros muchos pintores también de esa misma época. Curiosa es esta obra que también se conserva en Caja Segovia, en lo que era la antigua Caja Segovia. Como veis es un calvario, pero es un calvario muy interesante. Bueno, hay algunos comentarios de Carlos Edmundo de Ory sobre la pintura de Chicharro. Dice, en pintura una cosa puede parecer y aún ser otra, un contorno pasar por donde quiera, un color dar un poco más o menos lo mismo que otro, todo puede ser aproximativo. Dice, Eduardo Chicharro es un aproximativo, sus conocimientos, su fe, sus predilecciones se desenvuelven en un terreno vago, si no oscuro, donde la existencia del objeto real es rara y en el que todo son direcciones, caminos hacia. Aparentemente es un calvario más, es una crucifixión, pero claro, hay que conocer un poco la trastienda de esta obra. De hecho, el que hace de San Juan es el propio Eduardo Chicharro Briones, se autorretrata a sí mismo. La que hace de María es su mujer, Nanda Papiri. ¿Y quién es el Cristo crucificado? Pues nada más y nada menos que Carlos Edmundo de Ory, tal cual. Lo podemos documentar y de hecho está documentado cómo lo pinta, cómo posa, fijaos. Vamos a coger el puntero y señalar, ahí veis que está posando Carlos Edmundo de Ory, está haciéndose el crucificado realmente y Chicharro lo está pintando. Veis que ahí ya pues, está prácticamente definido, pero ese era, con su bigote, su melena, pues el Carlos Edmundo de Ory de ese momento, de los años 40, realmente. O sea, estos atrevimientos, pues claro, solo un hombre ya enmarcado en alguna cuestión de las vanguardias, pues es capaz de hacerlo. Hay unos cuadros que, como os decía, se van a saltar un poco la norma. Este es un retrato de Walter Fitzwilliam Starkie, un personaje muy conocido también en aquel tiempo, era hispanista, cervantista, era irlandés, había hecho traducciones muy importantes del Quijote al inglés y demás. Él lo conoce también en Madrid, en el Café Gijón, en el Café Pombo, en aquellos cafés literarios de Madrid, y decide retratarlo. Pero fijaos cómo lo retrata con un libro en la mano y vemos ahí abajo una rata, ¿no? Y podemos decir, pero ¿por qué hace una rata? Un violín detrás, unos niños ahí echados, luego otros que parece que van a entrar en una cueva, arriba hay un flautista. La cuestión está en que este irlandés, Sir Walter Starkie, pues hizo una versión del flautista de Hamelin con dibujos de otro dibujante también irlandés, que realmente fue un éxito editorial en la época, se vendieron mucho, fue muy importante, y así es como lo retrata, con las ratas que está tocando el flautista, que van a acompañar. El violín que está detrás es porque Sir Walter era el primer violín de la Orquesta Nacional Irlandesa, al mismo tiempo, o sea que era un violinista pues virtuoso y consumado. Están Hansel y Gretel detrás, el mundo de la niñez, el mundo de la infancia, le gusta mucho siempre. Estos otros niños que parece que están llamados por la flauta y van a entrar en ese árbol que se abre como una cueva hacia un espacio incógnito, que no sabemos, es un poco inquietante todo ello, y así es como retrata pues, de una forma bastante original a este irlandés, pues, que tenía también esa vinculación con la literatura. Expone como pintor en prácticamente todas las galerías importantes de la época. Aquí he señalado algunas. Este es un cuadro que también es de la Fundación Caja Segovia, la Amazona, se titula así, o Retrato de Amazona, pero yo lo utilizo para hablar de las distintas galerías en las que expone Chicharro en los años 40, desde 1943, cuando vuelve. Expone en el 43, en el 44, 45, realmente hasta los años 60, más bien hasta mediados de los 50, a partir de ahí ya pinta más bien poco y expone más bien nada. Pero hasta ese momento, en los años 40, hasta 1950, expone varias veces en Madrid, en estas galerías, en Periantón, en los salones Macarrón, en la sala de Escuela de Artes y Oficios de Ávila. Eso fue una exposición en 1948. En septiembre de 1948 hizo una exposición en el salón, en la sala de exposiciones de la Escuela de Artes y Oficios de Ávila, realmente. Él colaboraba, como os digo, habitualmente en la crítica que se hacía de otras exposiciones también en el Diario de Ávila. En el Salón de Otoño de la Exposición Nacional, participó en varias exposiciones nacionales. El Salón Cano, conocidísimo en aquella época, donde van a exponer realmente todos los pintores importantes de la época, todos. Palacio de Cristal del Retiro, Madrid, exposición de pintura moderna y postismo, esta fue en la Galería de Arte Macoy en Zaragoza, donde van a exponer con otros artistas postistas, incluida su mujer, Nanda Papiri, incluido su hijo, Antonio Chicharro, al que llamaban el niño Tony en aquel momento.
Bueno, la Galería Buchholz, que para muchos era la galería de referencia del arte de vanguardia en España. Ahí exponían realmente todos los que habían dado un salto pues ya hacia otro tipo de pintura distinta a la pintura costumbrista, a la pintura academicista, que todavía representaban pues, Sotomayor, Benedicto y todos aquellos grandes académicos, digamos, también Solana en algún momento participa, el propio Vázquez Díaz y demás. La Galería Atenea de Barcelona, la Sala Maravini de Madrid, donde hace varias exposiciones. Realmente era un hombre muy activo, exponía este tipo de cuadros, eso sí, que ya os digo, es muy contradictorio en ese aspecto, es un personaje contradictorio en lo que tiene que ver con la pintura, en lo que se mantiene, digamos, en unas coordenadas más o menos tradicionales, y lo que tiene que ver luego con ese salto que supone el postismo en literatura, pero también en digamos, obra plástica, porque va a aportar novedades muy interesantes. Bueno, este retrato me sirve también un poco para acercarme, fijaos en esos ojos, en ese retrato, pues, en cuanto a la cabeza se refiere, porque esos ojos me recuerdan mucho a estos otros que también va a dibujar la mano experta de Eduardo Chicharro Briones. Claro, si habéis pasado por los dibujos, veréis que son realmente dibujos rápidos, abocetados, tenues. Pues lo comentaba yo con el fotógrafo del Diario de Ávila, ahora mismo son instantáneas realmente, son como si coges la Polaroid, haces el disparo rápido y tienes esa inmediatez realmente. Javier lo sabe, me lo ha contado, cómo el familiar a través del cual se han conseguido estos dibujos, pues cuenta que Eduardo Chicharro, en uno de esos veranos que pasaba en Ávila, estaba paseando por el Rastro, se encuentra a estos niños jugueteando, me imagino subiéndose a las piedras, como suelen hacer todos, ahí en la muralla, y le inspiran, de repente, pues le apetece dibujarlos, porque ha visto algo en ellos, ha visto ahí pues un rayo, ha visto algún elemento, algo que lo ha movido a coger el lápiz, sacar el cuaderno y hacer esos dibujos rápidos, esos dibujos espontáneos, y eso es lo que capta, esa espontaneidad, esa riqueza de ese momento del niño, realmente a través de esos ojos, ciertamente. Estos se parecen bastante a los otros. Claro, decimos, son buenos dibujos, son dibujos de alguien que sabe dibujar. Bueno, está por ahí mi amigo José Luis Pajares, que también es profesor de dibujo. Luego quiero saber su opinión sobre el tema. Pero claro, no hay que olvidar que cuando vuelve Eduardo Chicharro Briones en 1943 a Madrid, lo primero que hace es empezar a trabajar como profesor de dibujo en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid. Luego trabaja también como profesor de Pedagogía del Dibujo en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. O sea, que el tema del dibujo realmente era algo que le venía de herencia, digamos, de su propio padre, Chicharro Agüera, y era pues, un ámbito en el que él se desenvolvía pues, de una forma extraordinaria, y lo podemos comprobar en estos dibujos. Pero os digo que este tema de los niños le gustó siempre. Esta es una de sus obras también muy conocidas, La niña sobre el caballo de cartón, que también está en la Fundación de Caja Segovia. Pero aquí de nuevo vuelve a introducir elementos pues un tanto exóticos, también esotéricos. Este aspecto del esoterismo en Eduardo Chicharro se ha tratado poco, hay algunos autores que lo han tratado, pero él, Eduardo Chicharro, conoció en Roma a Valle Inclán, de hecho coincidió con Valle Inclán, siendo Valle Inclán director de la Academia de Bellas Artes de Roma, y Valle Inclán era realmente un antroposofista consumado. La antroposofía se puso de moda a principios del siglo XX por Rudolf Steiner, el gran antropósofo, y Chicharro era uno de los seguidores más conspicuos de Rudolf Steiner. Y el mundo esotérico realmente no le quedaba lejos, sino muy cerca, y era un hombre que investigaba mucho todo ese tipo de cuestiones. Y a veces, claro, hasta que uno no profundiza en su obra, no entiende pues, la aparición del conejo, del elefante, etcétera, que tiene mucho que ver con el mundo literario. Él en Roma va a leer todo, la literatura realmente universal. Y aquí el conejo pues, parece ser que alude a la Alicia en el País de las Maravillas, igual que esa especie de elefante que mira hacia un río caudaloso hacia el otro lado. Algunos interpretan que habla del famoso libro de las tierras vírgenes de Rudyard Kipling, que él también admiraba, de hecho lo comenta en algunas de sus intervenciones radiofónicas, habla de Kipling, le gusta mucho este hombre que presenta una India distinta a la que era la India oficial realmente, a que todos esos componentes un poco mágicos, un poco esotéricos están también presentes en alguna de sus obras, al margen de esa niña que mira un poco realmente casi asustada en este caso al que la está retratando, al propio pintor.
tiene varios cuadros de pinturas de niñas. En este no sé si se ve arriba, pero también firma como Chicharro hijo, para distinguirse, por eso que hablamos que se parecía muchísimo. O sea, que el tema de la infancia es algo que le mueve, es algo que le inspira y que va a tocar habitualmente. Aquí tenemos pues el retrato de María Luisa Delgado, que ahora pues el Museo de Ávila tiene en sus fondos y nosotros podemos admirar y disfrutar, puesto que está en este espacio público realmente. Es un tratamiento pues, de dibujo rápido, tal y como veníamos contando, y aquí están los otros dos, Miguel Ángel Delgado, Javier Delgado, los tres hermanos de esta familia que estaba pues paseando tranquilamente por el Rastro en ese verano de 1960 y tuvieron la suerte de tropezarse, de encontrarse pues con Eduardo Chicharro Briones, que decidió inmortalizarlos, fijaos, hasta el punto en que ahora ya son parte del patrimonio espiritual, del patrimonio artístico de Ávila, realmente. Y gracias pues a esta donación de los amigos del museo lo podemos disfrutar ahora todos aquí en esta casa pues que también es de todos. En esa contradicción de la que os hablaba, en cuanto a su pintura y a otras actividades, también se puede perfectamente observar y entender en las conferencias que daba. Chicharro era un conferenciante también importantísimo. Era un hombre que hacía intervenciones en exposiciones, que hablaba de la pintura pues de los años de finales del 19, del impresionismo, de los distintos ismos, etcétera. Ya veis, pintura norteamericana abstracta, el pop art, nuevo figuratismo francés, lo abstracto a través del pintor Lucio Muñoz, presencia de lo onírico en el clima creativo o creador. Todo esto realmente parece que choca un poco con su propia pintura. Esa pintura, pues un tanto todavía anclada en algunos parámetros de la pintura tradicional y que nada tiene que ver con la pintura de Lucio Muñoz o con la pintura abstracta norteamericana, con la pintura de Jackson Pollock y todos los expresionistas abstractos de la época, que también están en eclosión en ese mismo momento. Claro, cuando empieza a ser conocido Jackson Pollock, por ejemplo, pues justamente tras la Segunda Guerra Mundial, cuando cientos de artistas europeos tienen que emigrar allí por culpa de la guerra y son los que van a generar pues un momento también de florecimiento del arte en los Estados Unidos. Pero aquí pues, Chicharro está perfectamente a la altura de todos esos movimientos, solo que a la hora de pintar es un poco, como digo, contradictorio, se contradice también a sí mismo. No lo hará en otros puntos que vamos a empezar, como es el caso de esta obra que se titula Homenaje a Eduardo Chicharro Briones. Está pintada por el gran Gregorio Prieto, pintor, conocidísimo miembro de la generación del 27, porque lo fue realmente, porque era íntimo amigo de todos ellos, porque va a participar en muchos de sus actos, en muchas de sus actividades, que también se exilió en la guerra civil y que volvería años más tarde ya a partir de 1950. Chicharro Briones tuvo en sus clases a muchos artistas que hoy nos parecen el culmen. Por su clase pasó Lucio Muñoz, al que le unía una profunda amistad, pero también Antonio López, por ejemplo, también Francisco Nieva, que lo conoceréis más como dramaturgo, pero Francisco Nieva, los primeros 20 años de su vida me refiero profesional, fueron de pintor. Entraría en la dramaturgia mucho más tarde. Su hermano, Ignacio Nieva, también, que era un músico que intenta aplicar las teorías del postismo a la música, realmente. Todos ellos son alumnos de Chicharro, pero todos ellos van a ser amigos y discípulos, y todos ellos van a participar de alguna u otra forma, con mayor o menor intensidad, en el momento del postismo, en el momento en el que esa vanguardia se pone en marcha en 1944. Bueno, forma parte de lo que Gregorio Prieto llamaba los popares, el pop art a la española, lo llamaba los popares, y de estos tiene una serie de cuadros realmente interesantes y bastante divertidos. Sin duda, en este homenaje a Chicharro deja sentadas las bases de alguna manera que explican lo que fue el postismo. Esa especie de fotografía en la que aparece el propio Gregorio Prieto con las manos cruzadas, con esa especie de gorro a lo Aquiles moderno, con un naipe, el 4 de bastos sobre el pecho como única vestimenta, forma parte de una serie de fotos que veremos a continuación, en las que se va a gestar, sin ninguna duda, lo que luego se conoció como el postismo. Estas fotos son hechas entre 1928 y 1933. En esa época, incluso el 34, el 35 se hizo alguna, en época de Valle Inclán también. Estas fueron la base de la vanguardia postista y veremos claramente que así es.
En 1925 Chicharro vuelve a España por cuestiones del servicio militar. Viene, hace el servicio militar y en 1928 pide una beca para ir a la Academia de Roma y se la conceden. Desde 1928 hasta 1943 va a permanecer en Roma, excepto, lógicamente, los veranos, que viene hasta a pasar con la familia, etcétera, pero pasa la mayor parte del tiempo en Roma. En Roma conoce a otros becarios, conoce a otros pensionados, que es como se llamaba, realmente era la pensión en Roma. Conoció a Gregorio Prieto, que está aquí en estas fotos, junto a las hijas de Valle Inclán. Esas dos chicas que aparecen son dos de las hijas de Ramón del Valle Inclán, que pues en ese tiempo era el director de la Academia de Bellas Artes de España en Roma. Ahí están. La verdad que el encuentro entre Prieto y Chicharro Briones va a producir, bueno, pues una explosión realmente de creatividad. Se juntaron ahí realmente el hambre con las ganas de comer. Gregorio Prieto tenía toda esa experiencia de la generación del 27, pero necesitaba salir fuera realmente para mostrarse también tal y como él era. De alguna manera se sentía constreñido en la España de la época y ahí se van a sentir ambos libres para hacer una serie de fotomontajes, una serie de collages con fotografías en las que normalmente Prieto es el que protagoniza la foto y Chicharro Briones es el que va a hacer la foto. Chicharro Briones también era un experto en fotografía, realmente es que no quedaba ningún campo de la actividad intelectual, artística, literaria que no tocara, así era. Bueno, este Gregorio Prieto, del que hablaré dos palabras porque es todo un personaje también, otro de los grandes, injustamente olvidado durante muchísimo tiempo, pues prácticamente hasta también los años 2000, en el que a través de la Fundación Gregorio Prieto se ha empezado a reivindicar su figura desde Castilla-La Mancha y poco a poco también va siendo reconocido tal y como se merece, porque lo es. Gregorio Prieto era mucho más viajero que Chicharro todavía, era realmente un hombre inquieto que viajaba constantemente, que conoció los últimos restos, los últimos rescoldos de las vanguardias europeas en los distintos países, tanto en Francia como en Alemania. Se fue a Dinamarca, quiso visitar Groenlandia, luego hizo una exposición y bueno, estos titulares tan graciosos propios tanto de Chicharro como de él. Chicharro tenía un humor socarrón, una ironía impresionante, también él, ya veis, dice, hizo una exposición de sus obras en Groenlandia a la que acudieron muchos pescadores de ballenas. Bueno, pues este tipo de cosas un tanto hilarantes es propia de estos dos personajes. Además, como solía hacer, Chicharro atraía a Ávila a sus amigos, atrajo a Carlos del Mundo de Ori, atrajo a Silvano Cernesi y también atrajo a Gregorio Prieto cuando Gregorio Prieto volvió de su exilio en Londres en 1950. Nada más volver, tanto Chicharro como Gregorio Prieto estaban obsesionados con la antigüedad clásica. Les encantaban las ruinas, les encantaba la Roma clásica, les encantaban las culturas antiguas, las civilizaciones realmente prehistóricas. Realmente era para ellos algo apasionante. Veremos que muchas de las fotos tienen como protagonistas piezas, obras de arte de la antigüedad. Bueno, pues cuando vuelve en 1950, Gregorio Prieto se empeña a hacer un recorrido por España. Yo digo que era un viajero empedernido. Quiso recorrer toda España visitando todos los yacimientos arqueológicos de España. Cómo no, pues lo invitó Chicharro a que viniera a Ávila a conocer los famosísimos toros de Guisando. Vino y tenemos el documento. Ahí tenemos a Gregorio Prieto abrazándose a uno de los famosos toros de Guisando, de los que luego hizo esa magnífica pintura, realmente pues al estilo puro y tan reconocible de Gregorio Prieto en todas sus producciones artísticas realmente. Pero aquí tenemos el documento. Bueno, visto y hablado un mínimo de Gregorio Prieto, que también se merecía ese pequeñísimo homenaje, pasamos a hablar de su relación con Chicharro Briones, de ese encuentro en Roma, donde pues hicieron realmente una serie de obras, en este caso con la fotografía como materia prima, digamos, en las que fueron absolutamente revolucionarios, partiendo del surrealismo. Ambos viajaron a París, viajaron juntos, y conocieron allí todavía pues parte del movimiento surrealista, conocieron a André Breton y bueno, pues ese impacto lo traen a su vuelta de ese viaje a París y deciden hacer una serie de obras con un cierto sustrato surrealista. Pero como muy bien explica el propio Eduardo Chicharro Briones, dice: acometimos la obra de fotografiarle a él de mil maneras, todas cargadas de narcisismo. Gregorio Prieto lo conocían como el narcisista, realmente.
porque le encantaba ser siempre el protagonista de cualquier evento, de cualquier reunión, y quería siempre salir en todas las fotos. Eso era así. Bueno, dice, de no homosexualidad, ellos lo llaman homoerótica, dice que sus fotos son homoeróticas, pero no homosexuales, aunque luego realmente sabemos que Gregorio Prieto ciertamente era homosexual, pero bueno, eso realmente es lo de menos. De surrealismo y de poesía, en fotografías que yo me puse a ilustrar con su correlativo texto literario poético, de ahí salió uno de los poemas que luego se publicaron en la revista Postismo. Ciertamente, en esta época ya hablan los dos, está por escrito, está en la documentación, de que quieren, de que es necesario, tienen la idea en la cabeza de fundar una nueva vanguardia. Al final, como ambos se separan, no llegan a materializarlo en ese momento, pero lo hará luego Chicharro en Madrid cuando conoce a Carlos Edmundo de Ory y a todos estos jóvenes poetas, que son los que también le animan a hacer algo nuevo, a hacer algo rompedor realmente. Pero todo se gesta, digamos, en Roma, en este encuentro entre los dos. ¿Veréis? Este se llama el penduto, es decir, el colgante, realmente. Hay una serie de obras, pues realmente propias casi del surrealismo más provocador, esto que se llama metamorfosis, es siempre el cuerpo de Gregorio Prieto el que aparece en todas las fotografías. Ahí también lo vemos abrazando a una escultura mientras el propio ojo de Gregorio Prieto observa ese abrazo. Los famosos caballos de Venecia, en este caso, de San Marcos de Venecia, donde él sube a un marinero, en realidad es él vestido de marinero. Él llega a decir que él quiere ser marinero, que no conoce de nadie más libre que los marineros, que van de un sitio a otro sin atarse a nada, sin atarse a familias, sin atarse a amigos, que van de puerto en puerto, que cambian de barco. Él quiere ser marinero, y todas estas fotos, en muchas de ellas se viste de marinero, realmente. Como veis, son fotos chocantes, son fotos que dejan perplejo, fotomontajes, coladas en muchos casos, pero siempre está Gregorio Prieto por algún sitio, realmente, como esta también, con estas esculturas ahí un poco en una especie de playa, esta otra pues rodeado de esculturas clásicas. Bueno, pues este tipo de montajes que solo pues a dos cerebros privilegiados realmente, que eran Chicharro Briones y Gregorio Prieto, se les ocurría hacer. Esta otra en la que aparecen, Fernando dice, pescadores del bien y del mal, una especie de nuevos apóstoles, realmente de nuevos predicadores, porque en cierta manera no dejan de ser predicadores. En esta época romana conocerá a la que sería su mujer, Nanda Papiri. Nanda Papiri ella pinta obras como esta, la Oda a Nanda Papiri es de Ángel Crespo, este amigo que os decía, miembro también del grupo. Hacía un tipo de pintura. La obra de Nanda Papiri está en el Reina Sofía, es el único lugar donde se encuentra. Se puede visitar ahora mismo, que está expuesta en lo que ellos llaman la vanguardia frívola. No entiendo muy bien quién ha puesto esa etiqueta, porque de frívola no tenía nada, aunque lo pareciera, realmente. Era muy seria esa vanguardia. Bueno, pues este tipo de pintura, un tanto naif, un tanto surrealista también, un tanto onírica, hay una mezcla un poco de todos estos aspectos, es de Nanda Papiri. Aquí se ve la firma Nanda Papiri, realmente. Este otro, pues un poco en la misma línea, pone NP. Bueno, pues esta que fue realmente el apoyo de Chicharro Briones toda su vida, que por supuesto conocía a Ávila, pues no os lo creeréis, pero murió en Ávila en el año 1999. O sea, la mujer de Chicharro siguió viniendo 50 años después de haber muerto su marido, siguió viniendo todos los veranos a Ávila. O sea, que su relación, su vinculación a Ávila fue pues de toda su vida. De hecho, murió en la ciudad de Ávila, aunque no está enterrada aquí, está enterrada en Madrid, pero murió aquí. Para que veáis esa estrecha realmente relación de esta familia, de estos artistas con esta ciudad. O sea, que realmente es todo un acierto el haber adquirido esos dibujos para el museo, sin ninguna duda. Bueno, Nanda va a participar de ese movimiento que surgirá, cómo no, en Ávila. Lo cuenta Chicharro Briones, lo cuenta Carlos Edmundo de Ory, lo cuenta Silvano Cernesi, lo cuentan todos los protagonistas de aquel momento, cómo fue en el verano de 1944 cuando Chicharro Briones arrastró a Carlos Edmundo de Ory a la ciudad de Ávila. Según dice él, le alquiló una celda en un convento, no nos dice en cuál, pero así lo cuenta, porque dice que estaba bien que viniera, pero no podían convivir, eso ya sería un exceso realmente. Y en ese verano se reunían en la casa de Chicharro
y decidieron redactar entre los dos, a la limón, realmente a ambas manos, un libro que se conoció como Las patitas de la sombra, que se puede entender como el primer proyecto postista. Esto es verano de 1944, es un libro de romances. Eso es muy interesante, cómo utilizan siempre, digamos, la métrica tradicional, las estructuras poéticas tradicionales para hacer vanguardia. Ya sabemos que no hay vanguardia sin tradición, realmente no hay modernidad sin tradición, y ellos lo entienden así, pero lo van completamente a revolucionar. También dice Chicharro que él consiguió que Carlos Edmundo de Ory detestara a Lorca, porque dicen que Lorca solo hablaba de gitanería. Luego en realidad no es así. De hecho, en este libro lo que hacen es imitar el romancero gitano de Lorca en muchos aspectos, pero no lo reconocen. Ellos dicen que son antilorquianos porque piensan que así son realmente vanguardistas, son postistas, ciertamente. Bueno, pues lo cuentan los dos, el uno el otro, cómo en ese verano de 1944 pues realmente se inspiran, surge la chispa de ese libro, se ponen a crear. Y inmediatamente, en enero de 1945, ya deciden publicar el manifiesto postista. Directamente publican la revista Postismo, pero todo se fragua en Ávila, todo se va realmente a calentar aquí, se va a meter en el horno, se va realmente a concentrar, se va a pensar, se va realmente a decidir qué se va a hacer una vez que se vuelva a Madrid, y lo van a llevar a rajatabla realmente. Es un momento muy interesante, porque, claro, hay que pensar el contexto madrileño, ese contexto de una ciudad pues sitiada, de una ciudad pues invadida por todo tipo de militares, etcétera, en la que desde luego no estaban para muchas fiestas, ciertamente. Sin embargo, cuando Chicharro conoce a Carlos Edmundo de Ory en el Café Gijón y en el Café Pombo, enseguida entablan amistad. Carlos Edmundo dice que su maestro, sin duda, es Chicharro Briones. Hay un pasaje muy curioso en algunos de los diarios de Chicharro Briones, en algunos de sus textos, en el que dice: en un primer momento yo fui el maestro, y en un segundo momento fui su discípulo, y al contrario, realmente se alimentaban el uno al otro, porque Carlos Edmundo de Ory tenía ese empuje de la juventud que necesitaba Chicharro Briones para que realmente lo empujaran hacia adelante, para llegar a redactar ese manifiesto tan importante. Dice que sí, que nace en el Café Castilla, que era uno de los cafés más rancios de lo que se llamaban cafés literarios de Madrid, realmente, donde Chicharro Briones, Carlos Edmundo de Ory y Silvano Cernesi, al que Chicharro había conocido en Italia en 1941, y qué casualidad, destinan al padre de Silvano Cernesi a España porque era el presidente del banco Il Lavoro. Pues lo destinan a Madrid, con lo cual se vuelven a encontrar. Carlos Edmundo de Ory y Chicharro Briones enseguida vieron su medio de financiación. Necesitamos dinero para publicar la revista del postismo. Claro, eso hicieron, le pidieron dinero a Silvano Cernesi y consiguió sacarle a su padre 5.000 pesetas, 5.000 pesetas de la época, que aquello le dio para 2 revistas, realmente, aquello era todo un capital, ciertamente. Bueno, pues, digamos, siguiendo un poco el estilo provocativo de las vanguardias, como muy bien dice uno de los críticos, Amador Palacios, dice, ¿el postismo fue una vanguardia? ¿Sí o no? Dice, lo fue, se fue una auténtica vanguardia, fue una vanguardia con todo el derecho, porque respetaba las 3 condiciones de una vanguardia, que tenía que haber un manifiesto, que tenía que haber unas revistas y que tenía que haber mucho estrépito, y estrépito hubo. Estos 3 personajes decidieron pasarse por los famosos cafés y realmente montar algaradas. Parece ser que en una de esas Carlos Edmundo de Ory se puso a bailar con la cabeza boca abajo, dando vueltas por todo el Café Pombo, también en el Café Gijón. Bueno, realmente digamos que ideaban actividades provocativas en las que luego fueron cayendo muchos otros poetas y artistas, porque el propio Cela va a acabar siendo muy amigo de todos estos artistas, realmente. No solo Cela, también otros, digamos, próceres de la época, afectos al régimen o tutelados por el régimen o bien vistos por el régimen, acaban también siendo amigos pues de estos protagonistas de esta última vanguardia europea que tuvo un tinte completamente español. Bueno, nace en Madrid, en el Café Castilla,
a comienzos del 45, de hecho en enero de 1945. Estas fueron las tarjetas de visita que presentaron en su primera acción, digamos, relativa al postismo. El postismo, como su nombre indica, quiere decir más allá de los ismos, realmente mucho más lejos, dejando atrás todo lo demás, dejando atrás el futurismo que Chicharro había conocido en Italia muy de cerca, dejando atrás pues el surrealismo, el cubismo, el expresionismo, pues más allá de los ismos, creando realmente una realidad creadora, artística nueva, es el postismo, realmente del cual, como digo, seguimos nutriéndonos en la actualidad. Reparten estas tarjetas con el nombre de los tres, de Silvano Cernesi, de Chicharro hijo, fijaos cómo lo pone, siempre ya al final acaba quedando así. También Chevé, que es otro de los apodos por los que se les conoce a Chicharro en todo este mundo de la farándula, digamos. Estas son las tarjetas de presentación repartidas en el café, con ceremonial entre histérico e histórico. Dejaron constancia pues los tres nombres: Chicharro hijo, Chevé, Carlos Edmundo de Ory y Silvano Cernesi. Aquí los tenemos. Tenemos a Nanda Papiri, que es esta. Tenemos al propio Eduardo Chicharro Briones, a Carlos Edmundo de Ory, a Silvano Cernesi y a Luis Lasa, que es este señor que está aquí. ¿Dónde estaban? En una exposición de Eduardo Chicharro Briones, en la presentación de una exposición de Eduardo Chicharro Briones. Esto es, como veis, 30 de enero de 1945. O sea, es en pleno surgimiento, en plena eclosión, en pleno nacimiento de la vanguardia del postismo. Esta va a ser la revista que sustenta realmente esa vanguardia, es el primer y único número, con una foto, cómo no, de las que había hecho en Roma con Gregorio Prieto, porque él entiende que el postismo nació allí, en ese momento, aunque no se materializara hasta muchos años después en España, en 1945, 31 de enero de 1945 aparece la revista, con el primer manifiesto del movimiento. ¿Quién firma ese manifiesto? Eduardo Chicharro Briones, él solo, es el gran ideólogo realmente de todo este movimiento. Alguno de los manifiestos posteriores estará también Carlos Edmundo de Ory, pero este, que es el primero y el fundamental, es realmente el que deja sentadas las bases de este nuevo movimiento, de esta nueva tendencia artística, pues va a ser Eduardo Chicharro Briones. Se firmará con las siglas de Chicharro hijo, cómo no, tal y como venía haciendo ya desde pues hacía largos años. De la revista, dice, son sus directores Carlos Edmundo de Ory, Silvano, y luego Chicharro aparece como jefe de redacción. Aquí lo tenemos, algunas de las cosas que aparecen en ese manifiesto, algunas de las cosas que dice, que realmente plantea Eduardo Chicharro. El postismo es el resultado de un movimiento profundo y semiconfuso de resortes del subconsciente tocados por nosotros en sincronía directa e indirecta, memoria, con elementos sensoriales del mundo exterior, por cuya función. Realmente el que tenía claro qué era una vanguardia y hacia dónde querían llevar su propia vanguardia era Eduardo Chicharro Briones. Él lo tenía muy claro, pero desde sus años romanos, y por eso van a confiar ciegamente en él todos los demás, empezando por sus dos amigos más cercanos y luego siguiendo por esos otros que se van incorporando, que comentábamos antes: Ángel Crespo, Gavino, Alejandro Carriedo, Félix Casanova y todos los demás que se van a ir incorporando pues en años posteriores. Como digo, le prohíben la revista postista, le prohíben el nombre y publican una nueva, que es la Cerbatana, en la que ya se llaman pues la nueva estética, dice Revista Ilustrada de la Nueva Estética. Ahí van a seguir hablando de este movimiento. El segundo manifiesto aparecerá en otra revista, en una revista ajena, la Estafeta Literaria, que era una revista del régimen. Lo curioso era que realmente, entre unas cosas y otras, conseguían llegar al público, conseguían llegar pues a ese público madrileño de la época, a pesar de las prohibiciones, a pesar del ambiente, digamos, un poco irrespirable que se vivía en todo ese tiempo, consiguen llegar. Bueno, fijaos qué curioso, porque al mismo tiempo que se presenta el segundo manifiesto postista, ya veis, un soneto inédito de José Antonio. O sea, ambas cosas se mezclaban, que es lo curioso de esos años madrileños de la posguerra, donde todo era posible, donde cualquier cosa podía suceder, hasta este tipo de encuentros entre unos y otros. El tercer manifiesto lo van a publicar ya en el suplemento El Minuto, el suplemento del diario La Hora, como veis, ya en publicaciones ajenas, ya no publicarán más revistas suyas. Aquí tenemos realmente a los protagonistas de todo este movimiento. El que está leyendo pues es, cómo no, Eduardo Chicharro Briones,
En el tercer manifiesto hablan, dice Carlos Edmundo de Ory, dice que el postismo puede ser como la locura inventada, el culto al disparate, que dice el otro, y Carriedo, bueno, que lo define como un estado de ánimo, un modo de ser, un aspecto del arte y de la naturaleza, la sensación pura, explotada científica y conscientemente. Postismo es el regodeo íntimo de los dioses. Realmente así es como lo presentan. Ahí tenéis pues justamente Ángel Crespo, Carlos Edmundo de Ory, Carriedo y el propio Eduardo Chicharro Briones. Esta es una foto de tal y como lo presenta ahora mismo el Reina Sofía, en esa sala que ellos llaman la vanguardia frívola, con la que yo no estoy para nada de acuerdo realmente, porque se jugó mucho en aquel momento y de frívolo tuvo poco, aunque hubiera momentos, lógicamente, de ese disparate del que estaban hablando, realmente. Pero aquí están los documentos originales de ese momento. Viva el postismo, muera Marinetti, el gran ideólogo del futurismo. Algunos de los discípulos de Chicharro se hacen postistas inmediatamente. Fue el caso de Francisco Nieva, que hace obras para la revista, que pinta obras para la revista y también para la exposición que se hizo de artistas postistas, que también se hizo, y aquí tenemos pues esta obra que también está en el Reina Sofía del propio Francisco Nieva. De ese manifiesto postista, pues dice, el postismo es no esencialmente, sino especialmente un post-surrealismo y en buena parte un post-expresionismo, pero también un post-dadaísmo, en mínima parte un post-cubismo, mientras tan solo históricamente es un post-ultraísmo y un post-futurismo y un post-realismo, etc. Es, pues, descendencia o paralelismo o por oposición o sencillamente por sucesión histórica o cronológica un verdadero postismo. Esto lo dicen en el tercer manifiesto postista. Ahí tenéis a Cela y a Carlos Edmundo de Ory participando en algunas de estas, en este caso en un encuentro, en un congreso que hubo en Segovia en junio de 1952. Como veis, de una u otra forma, todos los artistas, escritores, intelectuales de la época se arriman a las ascuas del postismo en algún momento de su carrera. Realmente fue así. Todos quieren también formar parte, aunque unos se reconozcan más del núcleo duro y otros menos. Ese que está en la foto es Eduardo Chicharro, que está ahí pues planteando algún tipo de duda existencial a la planta que tiene en la mano, con esa pose pues un tanto shakespeariana, podríamos decir. Pues, cómo no, es una pose claramente artificial, claramente ideada. El postismo no tiene más programa estético que el de la creación libre y social, que el de la universal libertad de creación, pensamiento, juicio y crítica. Su programa lo va formando según las exigencias contingenciales. Bueno, lo que está a la izquierda es uno de los popares de Gregorio Prieto, que también colabora en estas revistas, y en la otra, pues lo que veíamos en aquella vitrina, Viva el postismo, Marinetti ha muerto, el gran pues, líder del futurismo italiano. Y bueno, para hablar de ese Eduardo Chicharro Briones, poeta, pues he querido poner un par de poemas para que veáis qué es lo que plantean realmente los postistas en cuanto a la literatura se refiere, en la que van también a revolucionar ese arte, van a revolucionar la producción literaria, creando pues, una nueva estética. Realmente es así, una nueva manera de entender el soneto, de entender la métrica tradicional. Por ejemplo, en este que dice Carta de noche a Carlos. Carlos es Carlos Edmundo de Ory, por supuesto. Dice, Carlos, yo te escribo 13 trenes, trinos 13 te estremece y te envío mecedoras a tu casa, que tu casa es una cosa que no pasa. En el filo sutilísimo te escribo del estribo, puesto el pie en el mismo digo como sigo por el hilo de tu higo, en el higo sutilísimo que sigo. De mi casa a tu casa sigo enviando mecedoras rutilantes. Pasan ciervos por mis ojos, luchan truchas en mi lecho, por debajo pasa el grajo, por la orilla la bubilla. Bueno, pues esta literatura que nos recuerda a Gloria Fuerte, si lo pensáis un poco, que también va a seguirla desde luego, pero que serán Chicharro y Carlos Edmundo de Ory los que ponen realmente en marcha todo este proceso de renovación literaria, o incluso la interpretación de métricas tradicionales, de romances tradicionales, como el de la pájara pinta, que el verdadero dice, estaba la pájara pinta sentadita en un verde limón, con el pico recoge la hoja, con la hoja recoge la flor, hay amor. Pues Chicharro lo va a transformar en lo siguiente. Estaba una pájara instante florecida en la espera limón, con la pasa recoge la meca, con la meca recoge su amor, ay mi sol. Pajaraba una niña pintada, escupiendo en su negro cucú, a la puerta contaba sus tutes, con de en por sin sobre tras tú, ay Jesús.
Bueno, pues este tipo de literatura os podéis imaginar que, claro, comparada con la de Ramón de García Sol, con la de García Nieto y todos los grandes garcilasistas que decían ellos, pues iba a chocar, sí o sí. Chocaba pues realmente con los representantes de la literatura oficial, por fuerza tenía que chocar. Con Nieva, con Francisco Nieva, hizo un libro de artista, este que tenemos aquí, que se titula, con este largo título, Nieve declara, lo de abajo, dice Libro clave para el pájaro en la nieve, un gran libro de nuestro tiempo. Ese es el título que hacen a la limón, que hacen entre los dos Francisco Nieva y Eduardo Chicharro Briones. Ya lo veis, que utilizan la escritura a mano, que hacen collage, que pegan etiquetas con distintas cuestiones que ellos quieren plantear, que lo van todo pues perfilando. Y eso que pongo arriba es lo que muchas veces ha declarado Francisco Nieva, que si algún mérito posee su escritura literaria, se lo debe enteramente al magisterio de Eduardo Chicharro. Esto lo ha dejado Nieva por escrito, lo ha dicho de palabra, y realmente eso lo dice Nieva y otros muchos escritores de la época, que aunque tardaron tiempo en reconocerlo, realmente el que va a sentar las bases de la escritura moderna será Eduardo Chicharro Briones. Tardaron en reconocerlo, tardaron en publicar sus obras, pero finalmente, pues poco a poco las hemos ido recuperando. Esto también está en Reina Sofía, este libro, el libro clave para el pájaro en la nieve, un gran libro de nuestro tiempo, de Nieva y de Chicharro Briones, está también expuesto en esa sala de las vanguardias que os decía. El reconocimiento a Chicharro va a llegar, como digo, muy tarde, pero poco a poco, en el año 71 se publica esta revista, 13 de Nieve, dedicada enteramente a Eduardo Chicharro. O sea, que ya hay ese mínimo reconocimiento, poco a poco, los escritores españoles entienden que tienen que pues, dar ese reconocimiento necesario, obligatorio, a este gran escritor, a este gran pensador, a este gran ensayista que fue Eduardo Chicharro Briones. Radical Libre es su antología, digamos, más importante de toda la obra que había publicado en distintas revistas, en distintos periódicos, pues, fue de alguna forma recopilada en este gran libro, y poco a poco, pues en los últimos años, Chicharro Briones ha ido ocupando el lugar que le corresponde. Todavía está lejos, todavía está muy lejos, todavía sigue siendo un maestro en el olvido, tal y como yo ponía antes al principio, ciertamente. Bueno, como no quiero cansar, vamos a ir terminando. No podía no acabar sin leer el final del manifiesto postista. Esto es justamente el final, el que dice: y es el momento de decir a burgueses y burócratas, a ricachones y mandarines, que no queremos herirlos, que nuestro ismo es benigno y que hasta los defenderemos de otros ismos, que nuestro movimiento no es político ni politiquero, pues es universal, que respetamos todo principio religioso, puesto que somos libres y no nos importa que los demás lo sean. Además, en España somos católicos. Que no somos iconoclastas, ni sexuales ni asexuales, ni asexuados, pues los problemas de lo sexual no nos interesan sino como tales. Además, declaramos al vulgo espeso y amorfo, a los pobres artistas cobardones y comodones que viven de su trabajo, que no los tocaremos, puesto que el postismo nada tiene que ver con lo que ellos hacen o creen hacer. Nosotros hacemos postismo para nosotros y para quien quiera oírnos o mirarnos, pero lo hacemos como el hombre que fuma la pipa y no por ello ha de dejar su muy honorable oficio de fumista, o como el hombre que enreda con un violín en sus ratos de ocio y no por eso dejará de acudir a su oficina a tocar el piano en la máquina de escribir. ¿Qué le vamos a hacer si los postistas somos, a lo mejor, a tiempo perdido, también nosotros buenos padrazos de familia? Muchos nos atacarán, pero ¿de qué les valdrá si será atacar a un fantasma? Muchos dirán también que no nos entienden, pero ¿y qué se nos da a nosotros de que ellos no nos entiendan? Se reirán de nosotros, pero ¿qué vale la risa del que se ríe sin ganas? Que solos vamos a estar, pero qué bien. Pues este es el final del primer manifiesto postista, realmente maravilloso. Solía decir Carlos Edmundo de Ory que poesía fecunda poesía. Ojalá pudiera yo a través de mis palabras fecundar de alguna manera también en vosotros el entusiasmo por Eduardo Chicharro Briones. Realmente sería maravilloso. También recuerdo ahora que Carlos Edmundo de Ory decía: a veces releo mis poemas, dice,
y la belleza que contiene, dice, son tan hermosos, dice, que me da mucha pena ser un poeta maldito, porque nadie me va a leer. Realmente, ojalá realmente Eduardo Chicharro Briones también deje de ser un artista, un personaje, un poeta, un escritor, un ensayista, un profesor maldito y desconocido. Ojalá realmente, pues para descubrir y disfrutar su belleza, la belleza de su obra, que es realmente inmensa. No tenemos más que leer ese famoso poema de 50 y tantas páginas que se llama Música Celestial, que es una de las grandes obras de la literatura española de todos los tiempos, no estoy hablando de la literatura contemporánea, o sus otros libros, el de la plurilingüe lengua, el de tetralogía. Bueno, realmente tiene una obra maestra casi detrás de otra hasta llegar a esa Música Celestial. Pues nada, ojalá realmente seamos capaces de disfrutar la belleza de este gran creador que fue Eduardo Chicharro Briones. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguno tenéis alguna duda, alguna cuestión. Si tenéis la suerte de que yo pueda resolverla, pues estupendo, y si no, pues os vais a tener que aguantar. No, yo creo que he dejado tan sentado las cosas ya. Una curiosidad. Sí. ¿Dónde tenían la casa? ¿En Ávila? Pues por lo que me han dicho, que yo tampoco lo sabía, en la calle Duque de Alba, o sea, en pleno centro, realmente, o sea, en un lugar importante. Ahí también tenía la casa Antonio Veredas, el famoso también pintor, profesor de la escuela. Sí, también. Era en la Plaza del Ejército. Mira, pues si tenemos información directa, pues ahí. Lo que era, donde está ahora la notaría, el edificio Santayana. Sí. Bueno, ahí vivió Santayana, fijaos qué curioso, o sea, en algunos momentos cuando venía a Ávila, porque ahí vivía Celedonio Sastre, que era un poco el que lo acogía realmente en sus venidas a Ávila, hasta que ese edificio se derribó y se construyó, que lo construyó realmente un amigo mío, Miguel Ángel Muñoz, que es uno de los grandes artistas de la generación gloriosa de Ávila de los años 50-60, realmente, el arquitecto Miguel Ángel Muñoz. Y dentro de ese edificio hay un mural de Sardina, de Ángel Sardina, curiosísimo, originalísimo donde los haya, una especie de mural egipcio, muy, muy curioso. Javier. Primero, enhorabuena, muchísimas gracias por la propuesta. A vosotros. Y bueno, a mí realmente una de las cosas que más me sorprende es esa dicotomía que has presentado también entre su postura vanguardista como Sí. y una posición más academicista en el arquitectónico, ¿no? ¿Cómo ha reflejado la crítica? ¿Cómo han analizado ese problema? Pues muy fácil, han obviado la pintura. Prácticamente nadie, excepto yo hoy, no, si tú buscas información sobre la pintura de Chicharro, no la vas a encontrar. Prácticamente no existe, excepto 4 cosas que dice el Marqués de Lozoya en algunas de las exposiciones que hizo en Segovia. No hay prácticamente información sobre su pintura, todo el mundo lo deja de lado, o sea, le da todo el protagonismo, digamos, a su parte literaria. Solo de la parte literaria, solo. De hecho, de la parte poética, no toca ni la novela ni el ensayo, solo de la poesía. Pues felicitarte, sobre todo también a la asociación de amigos del museo, felicitarles por esta iniciativa que han tenido, que me parece ejemplar y que así se constituye una costumbre. Para los museos es una parte de los próximos. Desde luego, yo creo que Ávila en cierta manera es una potencia cultural, lo que nos falta es reconocerlo, lo que nos falta es ser capaces de intuirlo y de, además pues apoyarlo. Porque fíjate, está Chicharro Briones, tú acabas de inaugurar la exposición de Larreta, ese personaje tan importante que viene a Ávila, hace su gran libro y vamos, la obra maestra de su vida es ese libro. Después, como tú sabes mejor que yo, parece que ya no es el mismo, ¿no? Que realmente dio todo lo que tenía en ese libro relacionado, vinculado con Ávila. Fue esa estancia en Ávila la que realmente disparó su proyección literaria. Pues nada, darte la enhorabuena, porque eres un panadero erudito y además nunca resulta esperante, lo cual es muy difícil tener esas dos cosas.
es verdad, siempre se han apoyado los papeles de muchas cosas. Cierro de los dibujos, no me da tiempo, te dejo la maleta encima del sofá, que es el tiempo justo de llegar. Cosa que te agradezco. No me da tiempo de ver. Pero bueno, yo creo que todo el mundo lo ha visto. Son muy curiosos esos dibujos, no he visto los originales, porque son primeros planos de rostros y están mirando al espectador. He visto que el resto de los personajes que hacen nunca miran a la gente. Y eso en un río es muy difícil. Lo hace delante de la colina, mirar fríos y tal. Mirar al espectador. Es una señal. Sobre todo los ojos que habéis visto que son casi sobrenaturales. Como la atención y esta. Por otra parte es un dibujo pues, muy clásico. Yo creo que lo que dices es verdad. Estuvo muy marcado por el academicismo, de su padre, de todos los que nos pertenecido a esa generación, que nos estudiamos en la Academia de Bellas Artes bajo un férreo mandato de la Academia, es muy difícil escapar de él. Y eso es lo que ocurre con esta obra, digamos, de este hombre. Efectivamente, la obra pictórica no logra escaparse de ese academicismo. Y de ese chicharrismo, ¿sabes? De su propio padre. Como bien dice el Marqués de Lozoya, vamos, es el que lo sigue con más fidelidad, sin duda. Con esta mirada, desde luego, es muy sobrenatural como remarca más los ojos, que los críos además tienen ese poder, tienen los ojos tan grandes casi como los adultos. Es la otra parte de un niño que nace de la misma proporción que un adulto, luego y con eso resultan tan... Pero siempre es muy curioso porque siempre dan ese primer plano frontal y solo lo hace con los críos, no hace que eso que tú dijiste antes sobre la enseñanza de los críos, una especie de concesión a la honestidad, a la veracidad, ¿no? Claro. Creo que contestado. Ese canto a la inocencia, sí. Te lo agradezco, tu aportación al tema este, porque tú de eso, desde luego, sabes mucho más que yo. Pero bueno. Claro, entonces todo lo que ha dicho, pues, claro, lo tengo pensado. Pero es verdad, y me ha gustado mucho la... Vale, menos mal que no me lo ha dicho antes, porque no sabría qué hacer. Entre la pintura y la literatura, porque es verdad todo lo que ha dicho, todo, pero es que no han hablado. Bueno, pues si la hija de Chicharro... Creo que es amigo de Amador Palacios. No, yo lo conozco a través de su obra. Lo conozco a través de su obra, él es el gran experto en el postismo, digamos, pero no, yo personalmente no lo conozco. Sí, últimamente hay muchos. Sí, es cierto. Pues vamos, no sabe cuánta satisfacción me embarga. Se llamaba Roberto Bartlete. El que dice... No es verdad que sea mi padre el que está ahí, no estamos ninguno. En los materos sí estoy yo, pero en Cristo no. Bueno. Estaba ninguno, ni mi madre, son discípulos de papá. Sí. Pero Carlos Edmundo de Ori sí es el Cristo. Eso es indiscutible porque está en las fotos. Sí, eso sí. Ese lo he visto hacerlo. Sí. O sea que usted es la que aparece en el... Voy a buscarlo. Ahí. Y ahí también. Estos son Esta. yo, mi madre y mi hermano. Claro. El niño Tony, que a mí me hace mucha gracia porque participaba en las exposiciones como uno más. Los dibujos del niño Tony, que era muy gracioso. Claro, sí. O sea, que menos mal, o sea, que es verdad que murió en Ávila, ciertamente. Sí, pues he llamado al cementerio. He preguntado al ayuntamiento, quería que me certificaran si Nanda Papiri estaba enterrada en Ávila o no. Pues el ayuntamiento me dijo que no constaba en sus archivos con ese nombre, a lo mejor es que tenía otro nombre. Estuve yo con Amador Palacios Pues a mí no está actualizado, no lo sé, quizá que, pero a lo mejor es que tenía otro nombre. Fernanda. Sí, pero buscaron por Papiri. Nanda, no Fernanda.
No, si yo les dije Nanda Papiri. Pues es una pena, porque realmente yo llamé, ya digo, al cementerio primero y me dijeron que ellos tenían un registro digital. Dice, espera, que lo busco en el ordenador. Papiri, deletréamelo, P-A-P-I-R-I, Papiri. Pues no aparece nadie. Estos apellidos extranjeros, no sé qué. No. Aquí están apuntando el dato crucial para las universidades. Es que la tumba está a nombre de familia Muñoz Chicharro. Pero la única que está enterrada es... Claro, yo creo que Eduardo Chicharro está enterrado en la Magistral de San Justo. En la Magistral de San Justo, ¿no? Yo creo. ¿Sí? ¿Ves? Sí, no puede figurar como Papiri. Claro, de ahí que no me supieran dar realmente fe de si estaba o no estaba enterrada en Ávila. Pero conste que yo hice las averiguaciones oportunas. No, y me atendieron fenomenal, ¿eh? O sea, la verdad, le di las gracias encarecidamente porque me atendió estupendamente. Pero... Pues en digital se lo tienen mal, porque antes cuando lo tenían en papel, tú ibas y decías el nombre de un fallecido. Claro, pero él me decía, me tienes que dar la fecha exacta, dice, para buscar yo en el registro de papel. Pero claro, yo dije, fue en 1999, pero no sé la fecha exacta. Y claro, ahí había un problema. Porque si no, él empezaba a buscar en ese año, digamos, en esa fecha, quién había muerto, pero... Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias, de verdad, y difundamos por ahí, esparzamos la semilla de Chicharro Briones. Gracias.